Resistieron fuertes. No creas que irás por la vida sin golpes. Hay adversarios allá afuera. Hay cosas que tratarán de bloquearte para que no llegues a donde Dios quiere que estés. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice en la 1 de Corintios capítulo 16 y verso 9. 1 de Corintios 16 y verso 9, oye lo que Pablo dice. Porque se me presentó una oportunidad eficaz a pesar de que hay muchos adversarios. Él dice, se han abierto puertas para mí, pero hay muchos adversarios. Un adversario es todo lo que nos impide progresar o avanzar a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es un adversario. Todo lo que nos impide hacer un avance. Sabes que tenemos un edificio que tratamos de vender por el último año y medio y cada vez que tenemos un comprador, tenemos a un Goliat, el consejo de la ciudad, así es como yo los llamo, Goliat. Desaprueban. El primero, desaprobado. El segundo, desaprobado. Tenemos otro actual, debimos cerrar la semana pasada, desaprobado. Es un Goliat. Ese es el enemigo. Es malo. Ya lo dije. El enemigo usará a quien sea. Recuerda, cuando Dios te bendiga, Él envía una persona a tu vida. Cuando el diablo va a maldecirte, envía a una persona a tu vida. Debemos aprender a discernir a las personas que entran en nuestra vida. Lo que Dios te prometa, tendrás que pelear por ello. Deberás resistir, porque el enemigo, el adversario, hará todo en su poder para alejarte del éxito. La adversidad no se controla. Lo que podemos controlar es cómo reaccionamos a ella, cómo reaccionamos. Puedes reaccionar con miedo, o reaccionar con abatimiento, o puedes reaccionar con audacia y fe y pararte aquí y decir no nos van a mover. En el nombre de Jesús, creemos en Dios. Vamos, por favor. Así es. Y a veces tienes que mantenerte firme. No necesitas el permiso de nadie cuando Dios te da una misión. Bien dicho, Randy Morrison. En el 1 de Samuel, capítulo 17, nos da un gran detalle sobre el conflicto entre el ejército del rey Saúl y los filisteos, que desafiaron a Israel a elegir a uno de ellos para pelear contra el campeón llamado Goliat. Pero ninguno aceptó el desafío. Y aquí está. Había una guerra, un conflicto, un combate frente a frente. Y los filisteos decidieron, ¿sabes qué? Hagamos esto fácil. Dijeron, tú envía a un hombre a pelear con nuestro campeón, y si tu hombre vence al campeón, te serviremos. Pero si nuestro campeón vence a tu hombre, tú nos servirás. Y ese fue el trato. Dijeron, no tendremos una matanza eterna aquí, solo un hombre contra un hombre. Ese es el trato. Ese fue el desafío. Bueno, y el desafío llegó a pasar. Un hombre vencía a otro hombre. Ese fue David, que venció a Goliat. Pero ¿sabías que los filisteos nunca cumplieron su parte del trato? Dijeron, cualquiera que gane, el ejército se someterá a ellos y los servirá. Los filisteos perdieron la batalla. ¿Y sabes qué hicieron? Corrieron. No cumplieron su parte. Y hablar es barato. Cuando se trata de personas y lidiar con personas, hacer negocios, descubrí que las personas te dicen lo que quieres oír. No te dicen la verdad. Mi mentor, el Dr. Sommerall, decía, cuando hablas a las personas y haces negocios, el vendedor te habla. Déjalo hablar todo lo que quiere y después de que termine de hablarte, velo a los ojos y dile, solo me mentiste, ahora, ¿qué harás realmente? Porque las personas cambian de opinión. Cada hombre puede proclamar su bondad, pero un hombre confiable, ¿quién lo encuentra? No cumplieron su parte del trato. Pero vemos aquí que nadie quería pelear. Y cuando lees la vida de David, el padre de David decidió enviarlo a traer suministros para sus hermanos
que estaban enlistados en el ejército de Saúl, y él quería que llevara una palabra. Y recuerda, David fue ungido para ser rey, pero seguía en casa. Y cuando David fue al palacio del rey Saúl, él iba del palacio a su casa. No dejó de servir a su padre porque aún no era rey. Fue a tocar el arpa, ayudó a Saúl, pero volvió a cuidar ovejas. Y vemos aquí que David nunca permitió que su éxito cambiara su opinión sobre su padre. Estaba dispuesto a continuar sirviendo, siendo un cuidador de sus ovejas, aunque fue ungido para ser un rey. Y algo que debemos recordar es que en el proceso de llegar a donde Dios quiere que estemos, no dejamos de servir. No dices, bueno, estoy destinado al reinado, así que no hago esto. Él siguió cumpliendo su responsabilidad de servir a su padre. No le faltaría al respeto a su padre. No permitió que el éxito de lo que se volvería, y él pudo usar eso. Recuerda, fue su padre quien lo desaprobaba. Fue su padre quien no lo llevó ante Samuel para ser ungido. Fue su padre quien lo mantuvo lejos, así que podría tener rencor. A veces las personas dicen, no puedo esperar a volverme exitoso. Luego voy a mostrarte quién manda. Es como las personas que trabajan contigo y luego son ascendidos y luego creen que son todo eso. No tienen tiempo para ti ahora, porque son mejores, se volvieron soberbios. Pero David nunca permitió que la soberbia se le subiera a la cabeza. Siempre tuvo la actitud servicial. ¿Están oyéndome? Porque David entendía los principios bíblicos. Entendió cómo trabaja Dios. Lee lo que Proverbios 22 y verso 29 dice. Este es Salomón quien dijo esto. Proverbios 22 y verso 29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un desconocido. Y David no tenía miedo de hacer tareas domésticas. Él dijo, voy a ser fiel sirviendo a estas ovejas. Sí, papá, Sí, papá, porque en su mente decía, si soy fiel a las pequeñas cosas, Dios me hará reinar sobre muchas cosas. Así es. La meta para él era terminar en el reino, pero tuvo que ser, ¿qué? Excelente en su trabajo, servir en su trabajo, y debido a que lo hizo, Dios dice que se codeará con reyes y no será desconocido. Al leer el 1 de Samuel capítulo 17 y verso 20, es donde continuaremos la historia del conflicto. Así que dice en el verso 20, y David se levantó temprano por la mañana, dejó las ovejas con un pastor. Nota cómo David aún tomaba su responsabilidad. Él no dijo, me alegra poderme alejar de estas ovejas. No, dejó las ovejas con un pastor. Y tomó las cosas y se fue como Isaí le había mandado. Y llegó al campo mientras cuando el ejército salía a pelear dando gritos de guerra. Pues Israel y los filisteos preparaban una batalla ejército contra ejército, y David dejó sus suplementos en las manos del cuidador, corrió al ejército y fue y saludó a sus hermanos. Y estaba emocionado. Me imagino a un joven emocionado de ir a ver lo que sus hermanos hacían. Él fue y saludó a sus hermanos. Luego, al hablar con ellos, llegó el campeón, el filisteo de Gat, de nombre Goliat, saliendo del ejército de los filisteos, y habló de acuerdo a las mismas palabras. Y David las escuchó. Y David escuchó lo que los filisteos decían por un largo tiempo, por primera vez. Y Goliat los condicionó al miedo. Goliat usó palabras para intimidarlos. ¿Y qué nos intimida más que nada? Las palabras, las cosas que las personas dicen. Nos desbaratamos. Me dijeron la palabra con N. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Así eres tú! Claro que sí. ¿Están oyéndome? ¿Ah? Dejamos que las personas digan, bueno, lo que dijeron es tan ofensivo. Tú me ofendes. Bueno, estoy ofendido porque tú te ofendiste. Nos ofendemos por cualquier cosa. Pelear. Las personas dicen que lo quieren. Como yo solía decir de niño, puedes decir que quieres, pero solo no me toques.
Al momento que pongas tus manos en mí, te voy a... Quítalas. Claro que sí. Así son. Elegiré el arma de mi preferencia para quitarte. Pero dejamos que las palabras... Y es lo que pasa ahora. Las palabras paralizan a las personas. Las palabras forman nuestro concepto sobre la vida. Palabras, las cosas que oímos constantemente forman nuestra mente. Las palabras que oyeron fueron de miedo. El miedo tiene forma de paralizarnos. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y una mente bien controlada. El miedo está diseñado para entrar en tu cerebro y apagarlo. Las palabras. Las mismas palabras. David las oyó y los hombres de Israel corrieron cuando lo vieron y estaban muertos de miedo. Lo diré así. Él usó palabras para intimidarlos. La intimidación tiene una forma de crear una atadura que devalúa nuestra autoestima. La intimidación tiene una forma de crear una atadura. Él lo dijo tanto. Envíen a un hombre a pelear. Daré su carne a las aves. Y eso quedó en sus mentes. No tenían imágenes de victoria, tenían imágenes de derrota. Y caminamos por la vida teniendo imágenes de que no somos buenos, no somos inteligentes. ¿Por qué? Porque alguien dijo esas palabras a nuestra mente y nos paralizó en el proceso de caminar hacia Dios. Cada vez que Dios se apareció, alguien le dijo, ¡no temas! Dios no quiere que vivas tu vida en la tierra siendo intimidado por nadie, ni nada. ¿Sabes que con todo lo del brote del ébola, ahora una persona vino aquí con eso y ves las noticias? Estamos listos, y se preparan para eso. Estamos listos como nación, no estamos listos para esto como nación. Los creyentes no nos preocupamos. Todo lo que necesitamos es inyectarnos el Salmo 91. Vamos, es verdad. ¿Ah? Él es mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Qué tal eso? Y como creyente no debemos temer. David dice, ¿quién es este filisteo no circuncidado? No es una persona del pacto. La enfermedad no es parte del pacto, es parte de la maldición. Y Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Vamos, sé feliz por la redención. Solo tienes que bañarte. Cuando Pablo dijo, Dios dice, cuando vea la sangre yo pasaré de largo. No hay defensa contra la sangre de Cristo en tu vida. ¿Ah? Voy a hacerme feliz hoy. No puedes ser intimidado. Y ellos estaban intimidados. David entendió algo. Él entendió que el premio del rey no estaba en pelear con Goliat, sino en derrotarlo. Y el rey dijo al que salga y acepte el desafío y gane, no solo que lo acepte y pierda, no hay premio por perder. Nadie recuerda quién llega en segundo. ¿Cierto? Y las personas dicen, no es si ganas o pierdes, es como juegues el juego. Es la afirmación más tonta que he oído en mi vida. Si juegas bien, vas a ganar. Hay algo sobre ganar. Se siente mucho mejor cuando ganas. Cuando ganas te sientes mejor, tu pecho está afuera, quieres caminar y caminar erguido. Vamos, reconócelo. Es cuando pierdes que estás... Dios quiere que ganes, que seas un vencedor. Como creyentes debemos siempre ganar en cualquier área de la vida. Debes leer tu Biblia de nuevo. Jesús no hablaba solo de morir. Él habló sobre resurrección. Destruyan este cuerpo y en 3 días volveré a levantarme de nuevo. Claro que sí. Por el gozo que le esperaba, Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. El gozo que le esperaba, Él sabía que volvería. Él dijo, podría llamar ángeles del cielo. Podría solo aniquilarlos a todos. Pero adelante, clávenme en la cruz. Oye, Juan, cuida a mi madre. Incluso daba instrucciones cuando estaba ahí colgado. Él no estaba enfocado en sí mismo, porque él conocía la promesa. No importa lo que pases en la vida, conoce la promesa de Dios. Mantén la promesa de Dios. Toma la promesa de Dios contigo en lo que estás atravesando, ¿de acuerdo? Y David entendió que había una promesa. Había un premio del rey al pelear con Goliat. Lee el verso 26. Luego David habló con los que estaban con él, diciendo, ¿qué se hará
para que él mate a este filisteo y le quite el reproche a Israel. ¿Qué se cree este filisteo sin circuncidar, que cree derrotar al ejército del Dios viviente? Y las personas le respondieron a su manera, diciendo, se hará para el hombre que mate a Goliat. No era solo pelear con Goliat, era matar a Goliat. Así fue. Nota, antes de que David pudiera enfrentar a Goliat, tenía otro obstáculo. Tenía que avanzar entre las afirmaciones desaprobadoras de sus hermanos. Parece que su familia siempre lo desvalorizó. Cada éxito que tuvo siguieron sin valorarlo. ¿Ah? Es como tú y yo. ¿Cuántos tienen miembros de la familia así? No soportan verte bendecido. ¿Ah? Te vas todo un año viviendo, haciendo tu vida. Vuelves a casa para Acción de Gracias o Navidad y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te crees que vales tanto? Rebajándote. No pueden regocijarse contigo porque desearían ser ellos. ¿Están oyéndome? Y la crítica es simplemente alabar al revés. Es cuando están criticando, es que están celosos de ti. ¿Me escuchan? Están celosos de ti, por eso te critican. Y estaban celosos de David. ¿Por qué? ¿Por qué estaban sus hermanos tan enojados con él? Lee el verso 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando habló con los hombres. Él oyó. Y el coraje de Eliab se levantó contra David y dijo, ¿por qué has venido aquí y con quién dejaste las ovejas en el campo? Lo acusó de ser un irresponsable. No sabía que David dejó a las ovejas con pastores. Todo lo que veían sobre David era negativo, negativo, negativo. No podían ver nada positivo sobre David. Y eso puede trabajar en tu autoestima. Pero David tuvo que superarlo. Él aprendió cómo superar la baja autoestima. Aprendió a no guardar rencor. Aprendió, voy a estar enfocado en lo que Dios me llamó a hacer. Él dijo, sé que eres orgulloso e insolente de corazón. Seguro solo viniste a ver la batalla. Esa es la cuestión. ¿Qué batalla? Nadie peleaba. Cuando David llegó ahí, la única voz que oyó fue la de Goliat. No había ruido de espadas. No había quejidos de heridos. Era como, oigan hermanos, ¿qué sucede? ¿Cómo es que están tan callados aquí? Y luego Goliat se paró y habló. Era la única voz que se oía. Y cuando él estaba dispuesto a enfrentarse contra él, sus hermanos se enfrentaron a él. Su hermano dio una crítica dura hacia David porque él no podía reclamar el derecho de David de volverse rey. Sus hermanos seguían molestos porque no fueron elegidos. Después de todo el tiempo, seguían molestos por lo que pasó en la casa, cuando Samuel ungió a David para ser rey. A veces los familiares no pueden superar tu éxito. ¿Cierto? Y solo porque los miembros de la familia no puedan ver la visión en su imaginación, no significa que otros no la puedan ver. Sus hermanos no pudieron ver la visión que él tenía. Y David tenía fe en Dios. Dijo, ¿qué se cree este filisteo sin circuncidar que cree derrotar al ejército del Dios viviente? Y dijo, yo pelearé con él. David tenía confianza, era audaz. ¿Por qué? Porque tenía experiencia con el león y el oso. El verso 31 dice, cuando las palabras que David dijo fueron escuchadas y reportadas a Saúl, y él envió por él hablaba de que él podía hacerlo. La palabra llegó hasta el rey Saúl, y Saúl decidió llevar a David, y David tenía un buen currículum. Porque el rey Saúl quiso saber, eres solo un chico, ¿cómo podrás luchar? No tienes experiencia, sin experiencia militar en luchar. Sabes que las personas a veces dicen, no estás calificado para el trabajo. No me das oportunidad, ¿no sabes qué puedo hacer? Y creo que a veces muchas corporaciones pierden buenas personas. ¿Ah? Porque creen que no califican. Muchas veces encuentras personas de otros países, especialmente India. Ellos vienen aquí para volverse doctores y cirujanos, y son grandes personas, pero no los dejan trabajar aquí porque no tienen permiso para trabajar.
Vinieron como estudiantes y quieren que regresen a su casa. ¿Y saben qué están haciendo algunos? Están volviendo a India y construyen lujosos y bellos hospitales. Y dicen, ahora vengan a nosotros. En vez de aferrarnos a sus cerebros y mantenerlos aquí, los enviamos a casa y dicen, bien, me voy. Construyen hermosos hospitales y las personas vuelan de aquí a allá para ser operados, pasan 2 o 3 semanas allá, se recuperan y vuelven. Tuvo que lidiar con aquellos que perdieron el enfoque de lo que significaba la casa de Dios, pero en su entusiasmo, él expulsó a los mercaderes y dijo, esta casa debe ser un lugar para orar. Pero de un modo lo convirtieron en casa de ladrones. La casa de Dios está para darnos verdad que transforma. Pero Jesús, muy exitosamente en su esfuerzo, en su ministerio. Ahora en el verso 23 dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchas personas creían en él porque vieron los milagros que hizo. Ellos creían en él porque vieron los milagros que hizo. Ellos creían porque vieron algo. Vieron que él tenía poder para sanar, poder para liberar. Y continúa diciendo, pero Jesús no creía o confiaba en ellos porque los conocía a todos. Lo diré así, él discernía sus motivos para creer en él. Ellos no creían en él solo porque era el Mesías. Ellos creían en él porque su popularidad aumentaba en la comunidad. Y Jesús entendió que sus motivos no eran correctos. Él no necesitaba que le dijeran sobre las personas, la Biblia dice, porque él sabía lo que había en sus mentes. En esos días, una era en la que Israel estaba bajo la tiranía del Imperio Romano. El gobierno romano regía y reinaba sobre la ciudad de Jerusalén. Y las personas de la ciudad fueron desplazadas por los romanos, invadiendo su ciudad, y ellos querían un líder, alguien que apostara por ellos. Jesús no podía confiar en la evaluación que le daban. Su evaluación era, tú puedes ser nuestro conspirador. Con tu popularidad podemos usarla para llegar al César por nosotros. Así que ellos tenían su propio plan en mente. Cada persona que entra en tu vida tiene su propia agenda. ¿Estás oyéndome? ¿Qué puedes hacer por mí? Lo querían por razones políticas, pero no para ser el Salvador del mundo. No les importaba eso. No les importaba liberarse de la esclavitud. No les importaba que Él muriera y resucitara de la muerte para que Dios pudiera transformar al hombre del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Solo se preocupaban sobre el momento que vivían y querían que alguien les diera la clase de apoyo que necesitaban para deshacerse del imperio romano. Pero Jesús notó que sus motivos eran incorrectos. Ellos lo pusieron en una categoría que no encajaba en su tarea. Ellos querían que él trabajara en un área a la que no fue llamado a trabajar. ¿Están oyéndome? Y muchas veces perdemos nuestra misión porque, ¿qué pasa? Permitimos que lo que otros nos dicen tenga más peso en nuestras vidas que lo que Dios dice sobre nosotros. Jesús no encajó en su agenda para que lo siguieran. Ellos dijeron, creímos que nos ayudarías a vencer a Roma o algo así. Pero él dijo, no, yo vine a salvar a los perdidos. Por esta razón el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Y él tenía otra tarea, y esa misión era morir y resucitar de la muerte para que fuéramos libres. Ahora, estamos hablando del tema, sé único, sé tú mismo, sé tú mismo. Él no encajó en su agenda. No fue hecho para ser un líder político o un conspirador. Fue hecho para salvar a la humanidad. Y la última vez que hablamos del tema, cuando yo te dije que cuando dejamos que la Corte de la Opinión Pública nos defina, cuando permitimos que la Corte de la Opinión Pública nos defina, nos ponemos en el molde de las expectativas de otras personas.
Ellos tenían ciertas expectativas de Jesús. Y como resultado, la habilidad queda sofocada y el potencial es minimizado. Si Jesús hubiera seguido lo que querían que hiciera, habría sofocado su potencial. Nunca habría podido cumplir la voluntad de Dios. Habría minimizado su efectividad si hubiera seguido su agenda. Así que en realidad tuvo que poner su agenda a un lado y seguir el plan de Dios. Ellos querían que siguiera su agenda. Él dijo, no, Dios tiene una agenda mayor. Dios me envió con un propósito. Y estamos leyendo esto de la vida de David, primero de Samuel, capítulos 16 y 17, de cuando él era un pastor. Un pastor. Era un pastor porque su padre tenía una expectativa de él, y él pasó de pastor a rey cuando Dios tuvo una tarea para él. Y en la vida, las personas tienen ciertas expectativas, pero Dios tiene cargos. A ti te encargó Dios estar aquí. Tus padres esperan que hagas ciertas cosas. Esperan que crezcas, esperan que te eduques, esperan que tengas un buen trabajo. Esperan que que seas un ciudadano y una buena persona. Pero Dios dice que hay más que eso. Dios nos puso aquí para hacer una diferencia. No estás aquí para ocupar un espacio en el planeta. No solo para ser un buen ciudadano, para hacer la diferencia. Para hacer del mundo un lugar mejor, así es. Es para eso que estamos aquí. Pero David tenía una asignación de Dios. Y descubrimos que David vivía en una casa donde su padre y sus hermanos siempre menospreciaron su valor y habilidad. Siempre menospreciaron su valor y habilidad para hacer contribuciones. Ellos no creían que pudiera hacer alguna contribución. Él era el último de los hijos de Isaí. Él era el hijo número 8. Y lo vieron y dijeron, bueno, eres un buen hijo, pero no creo. Tal vez era el que no querían tener. Tal vez fue un hijo sorpresa. Y, tenían 7 y ahora viene el 8º. Era como, oh, vaya. Así que no quería invertir mucho en David. Ya había invertido en los primeros 7. Y dijo, ¿sabes qué? Ya que tengo un pequeño negocio, tengo un par de ovejas, entonces voy a entrenar a David para que las cuide cuando envejezca. Y David puede volverse pastor. Esa era la idea del padre. Esa era la idea del padre, es lo que el padre quería que hiciera. Él esperaba que David creciera y se encargara de la granja familiar. Él no esperaba eso de los otros 7 hermanos. Esperaba que ellos avanzaran porque los envió a Harvard y a buenas universidades, así que debían volverse el siguiente presidente o el siguiente líder político. Pero no David. Él cuidará de mí, así que cuidará del negocio del padre. Y el proceso de David para volverse rey comenzó con aprender a superar la visión de su familia de donde él encajaba. Me encanta esta historia porque le di vueltas toda la semana solo pensando sobre David. ¿Por qué David no encajó en su familia? ¿Por qué su padre no puso mucho énfasis en David? Lo hizo con los otros, pero no en David. ¿Por qué no dice que los otros hermanos fueran pastores? Dice que David lo era. ¿Por qué David tenía un trabajo? Pensaron que ahí encajaba. Tal vez no era tan listo como los otros. Y a veces encuentras que en las familias elevarán a quienes creen que pueden hacer algo grande. Esos que parecen un poco lentos para aprender, bueno, tal vez tú debes tener un trabajo pequeño y solo pórtate bien. Parece que no era tan listo como los otros. Pero Dios tiene una forma de cambiar las cosas. ¿No es cierto? Y necesitamos movernos por el compromiso de Dios de transformarnos en lo que Él quiere, en vez de movernos por las expectativas de la familia. Porque algunas familias tienen ciertas expectativas, se decepcionan porque te volviste cristiano. ¿Cuántos vuelven a tu casa para un día festivo? Y ellos están bebiendo y luego tú dices, no quiero de eso, gracias. ¿Te crees mejor que nosotros o algo así? Se molestan, te la hacen pasar mal, tratando de romper tu espíritu. Creo que David pasaba por todo eso.
Su familia tenía una visión distinta. Creían que él pertenecía al campo, cuidando las ovejas. Pero Dios tenía un plan diferente para David, y él envió a Samuel, el profeta, a la casa de Isaí, a elegir al reemplazo del rey Saúl. El rey Saúl se equivocó con Dios, y Dios decidió cambiar de camino. Y dijo, yo elegiré solo, porque cuando él le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, y yo mismo elegiré un rey entre sus hijos. Y leemos que cuando él vino, Samuel llegó a la casa de Isaí, y luego Isaí llamó a sus 7 hijos, excluyó a David. Estoy seguro que David se levantó esa mañana y dijo, Padre, ¿hay algo que quieres que haga? Sí, hijo, ve al campo y tómate el día completo. ¿Por qué no quería exponer a David con Samuel? Porque él pensó que no tenía el criterio para ser rey. Él pensó que sus otros 7 hijos sí. Volveremos a la historia en el verso 11 del primero de Samuel, capítulo 16. Y Samuel dijo a Isaí, ¿están todos los jóvenes aquí? Luego dice, aún falta el más joven y está cuidando a las ovejas. Él está ahí en algún lugar del campo. Y Samuel dijo a Isaí, envía por él, pues no nos sentaremos hasta que él venga. Ahora pasa hasta la última parte del verso 12. Cuando él entra en la casa, la Biblia dice, y el Señor dijo, levántate, úngelo, pues este es. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, no sabía quién era. Y él pensó que era Eliab. Él pensó que era el hijo mayor, pensó que era el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Pero Dios dijo, no, los rechacé a todos ellos. Y él descubrió que había uno más. Luego Dios dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y hay 3 puntos clave en este verso de las Escrituras que debemos entender. Número 1, cuando Dios tiene algo para nosotros, tiene un modo de hacer que las personas nos busquen y nos encuentren. ¿Oyeron eso? Cuando Dios tiene algo para ti, Él tiene la forma de hacer que las personas te busquen para darte el ascenso, te busquen y te bendigan. Él tiene la forma de hacer eso. Perdemos la cabeza. No me eligieron, no me eligieron. Bueno, no quieres que las personas te elijan, quieres que Dios te elija. ¿Verdad? Estoy seguro que muchas veces, ¿qué pasa? Enfrentamos el rechazo al crecer de niño, jugando deportes, elegían al equipo y no te elegían. Y aún así perdían. ¿Verdad? Pero afecta la autoestima. David tenía problemas de autoestima debido al drama en su familia en esos días. Pero Dios tiene forma de voltear las cosas. Cuando Samuel le dijo, no nos sentaremos hasta que llegue. Número 2, cuando Dios llama a alguien, siempre está ocupado haciendo algo. Nota, David estaba en el campo, atendiendo a las ovejas, y Dios no llama a personas flojas. Así que si eres flojo, cambia. Ocúpate, haz algo. ¿Correcto? Siempre llama a personas que estén comprometidas con algo en la vida. Lee las Escrituras. Cuando Jesús llamó a los discípulos, estaban ocupados pescando. No estaban sentados por ahí descansando o relajándose. Estaban ocupados. Porque esos que se ocupan pueden ser efectivos. Saben cómo trabajar. Y David sabía hacerlo. Y él estaba ocupado haciendo algo. La tercera cosa que vemos, aunque David no encajaba en el plan de su padre, sí encajaba en el plan de Dios para su vida. Él encajaba en el plan de Dios. Dios tiene un plan para todos y cada uno. Y la forma en que encajamos en el plan de Dios es que nos mantengamos disponibles. La clave de la vida no es tu habilidad, es tu disponibilidad. Él estaba disponible para hacer lo que su padre le pidiera hacer. Si era cuidar a las ovejas, él cuidaba a las ovejas. Pero aquí fue ascendido y promovido en la mente de Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Y no pasó en una noche. A veces recibimos una profecía y nos volvemos locos. Dejamos el trabajo e imprimimos tarjetas y nos emocionamos.
cambiamos nuestro nombre de solo Joe Smith a profeta, evangelista, pastor Joe Smith. Agregando títulos. David no agregó un título a su nombre. Eso lo haría Dios. Y Dios sabía el tiempo en que David se volvería rey. Pero Dios sabía. Y quiero decirte, no te desanimes cuando no seas elegido, no te desanimes cuando te ignoren, porque Dios te ve. Dije, Dios te ve. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 9. Escucha lo que dice. Dice, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído escuchado, no ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. En el tiempo que espera, sigue amando a Dios. Dios sabe el tiempo exacto. Y David fue ungido para ser rey, pero aún tenía la responsabilidad de pastorear. Porque justo después de ser ungido, no solo empacó sus cosas y se fue con Samuel. Regresó a atender a las ovejas. Porque aún no era su tiempo. El tiempo no era correcto. Yo creo que todo tiene su tiempo con Dios. Cuando trabajes con Dios debes aprender a esperar. Incluso la madre de Jesús tuvo que esperar. Cuando estaban en la boda y se les acabó el vino, ella vino y quería que Jesús se involucrara e hiciera algo. Él dijo, mujer, mi tiempo aún no llega. Ella volvió con los sirvientes, lo que él les diga, háganlo, así fue. Y Jesús no dijo, oye, soy el Hijo de Dios. Dios dice, no. Él dijo, aguarden, pongamos la mente de Dios en esto. ¿Cuándo te quiere Dios en la escena? Es lo que debes descubrir. No lo decides, voy a hacerlo. No, Dios, ¿cuándo me quieres? Y a veces Dios nos pone en espera por una razón. Porque a veces no estamos listos. ¿Sabes que Jesús tomó más de 30 años en prepararse para 3 años de ministerio? Queremos ir a la universidad por 4 años y volvernos un ejecutivo cuando nos graduemos. Porque es lo que nos dicen. Una vez que tengas tu diploma, busca trabajo. Pero el trabajo que encuentres tal vez sea vendiendo hamburguesas. Con todo y diploma. David fue ungido para ser rey, pero servía a las ovejas. Y nos confundimos cuando nos volvemos creyentes. Aquí estás en tu trabajo, eres salvado. Ahora no solo es un trabajo o carrera, eso es secular. Lo que haces no es secular, es la voluntad de Dios. El hombre debe siempre trabajar. Y lo que Adán obtuvo en el jardín del Edén fue un trabajo. Atender el jardín, manejar el jardín. Dios no ve el trabajo como secular. Dios ve el trabajo como una forma de liberar tu creatividad y tu habilidad. Así es como lo ve Dios. La primera presentación que vemos de Dios en la Biblia no es de un Dios gurú que está sentado ahí, No, la primera presentación que tienes del Creador es de un Dios trabajador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la primera presentación que tenemos de Dios. El trabajo no es secular. El trabajo es tu habilidad creativa liberada en el planeta. Bien dicho, Randy. David fue ungido, pero también era pastor, porque había tiempo de preparación. Las Escrituras dicen, Dios ha preparado y algo está preparado. Dios preparaba el corazón de David para lo que fue llamado a hacer. Y recuerda, lo dije, David tenía problemas familiares. Su familia lo rebajaba. No hablaban bien de David. Y de seguro David tuvo que superar la baja autoestima. Superar el rechazo. Porque si no superaba la baja autoestima, no habría enfrentado a Goliat.
Alguien dice una cosa sobre ti y te desmoronas. Para ser un líder, debes aprender a manejar las críticas. Tienes que aprender a manejar los dardos que vendrán y las mentiras que saldrán sobre ti. Ahora no puedes manejarla. Pusieron en Facebook esto sobre mí y por Dios creo que me voy a suicidar. No estás calificado para ser líder. Para ser líder debes tener agallas. Recibir un golpe y poner la otra mejilla. Cuando te noquean, te levantas y sigues moviéndote. Pero David aún no estaba ahí. Porque muchas veces cuando él iba a casa y descubría lo que hicieron, y de seguro cuando David oyó las noticias, David, Samuel te quiere. ¿Samuel está en la casa? ¿Por qué nadie me dijo eso? Ay, vamos, solo vamos. No estaban felices cuando Samuel dijo, vayan por él. Isaí enfureció. ¿Qué? Eliab era el elegido, lo ha entrenado, lo envía a Harvard. ¿Por qué no lo ves? Presionaba a Samuel para que lo ungiera, pero Dios lo rechazó. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el ¿qué? Corazón. El corazón debe ser correcto. David tuvo que trabajar en su baja autoestima, tuvo que trabajar en su rechazo. A veces nosotros no nos damos cuenta como padres que las palabras son tan importantes para los hijos. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras pueden marcarte de por vida. Y lo que Adán obtuvo en el jardín del Edén fue un trabajo. Atender el jardín, manejar el jardín. Dios no ve el trabajo como secular. Dios ve el trabajo como una forma de liberar tu creatividad y tu habilidad. Así es como lo ve Dios. La primera presentación que vemos de Dios en la Biblia no es de un Dios gurú que está sentado ahí. No, la primera presentación que tienes del Creador es de un Dios trabajador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la primera presentación que tenemos de Dios. El trabajo no es secular. El trabajo es tu habilidad creativa liberada en el planeta. Bien dicho, Randy. David fue ungido, pero también era pastor, porque había tiempo de preparación. Las Escrituras dicen, Dios ha preparado y algo está preparado. Dios preparaba el corazón de David para lo que fue llamado a hacer. Y recuerda, lo dije, David tenía problemas familiares. Su familia lo rebajaba. No hablaban bien de David. Y de seguro David tuvo que superar la baja autoestima. Superar el rechazo. Porque si no superaba la baja autoestima, no habría enfrentado a Goliat. Alguien dice una cosa sobre ti y te desmoronas. Para ser un líder, debes aprender a manejar las críticas. Tienes que aprender a manejar los dardos que vendrán y las mentiras que saldrán sobre ti. Ahora no puedes manejarla. Pusieron en Facebook esto sobre mí y por Dios creo que me voy a suicidar. No estás calificado para ser líder. Para ser líder debes tener agallas. Recibir un golpe y poner la otra mejilla. Cuando te noquean, te levantas y sigues moviéndote. Pero David aún no estaba ahí. Porque muchas veces cuando él iba a casa y descubría lo que hicieron, y de seguro cuando David oyó las noticias, David, Samuel te quiere. ¿Samuel está en la casa? ¿Por qué nadie me dijo eso? Ay, vamos, solo vamos. No estaban felices cuando Samuel dijo, vayan por él. Isaí enfureció. ¿Qué? Eliab era el elegido, lo ha entrenado, lo envía a Harvard. ¿Por qué no lo ves? Presionaba a Samuel para que lo ungiera, pero Dios lo rechazó. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el ¿qué? Corazón. El corazón debe ser correcto. David tuvo que trabajar en su baja autoestima, tuvo que trabajar en su rechazo. A veces nosotros no nos damos cuenta como padres que las palabras son tan importantes para los hijos. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras pueden marcarte de por vida.
De seguro algunas personas sufren. ¿Por qué? Porque mi maestro me dijo que no soy listo. Y van por la vida entera creyendo que no son listos. Porque unas palabras fueron dichas. Funcionamos basados en lo que se nos dice. La muerte y vida están en el poder de la lengua. Es muy importante cómo le hablamos a los hijos. Déjenme lanzar esto aquí. Y lo que dicen ahora, hay un gran debate sobre disciplinar a los hijos. Te diré que las nalgadas que les des a tus hijos no los van a arruinar. Lo que les digas los edificará o los derrumbará. ¿Ah? ¿Cuál es peor? ¿Un golpe detrás de las piernas en el trasero o las palabras? ¿Habla sobre abuso? Eso es abuso. Cuando usas la lengua y lastimas a tus hijos. Que ese niño pase por toda su vida pensando, no soy bueno, solo soy un tonto, no soy listo. Porque el pequeño niño, aquí está Johnny, tratando de ayudar a mamá y a papá a limpiar la cocina. Tomó los platos y los llevó a lavar. Se cayeron y se rompieron. ¡No! ¡Niño tonto! ¡Au! ¿Y por qué no hablan sobre eso? No hables de eso, ¿Eh? Porque esas palabras van ¿a dónde? Al espíritu. La Biblia dice que no provoques enojo a tus hijos. Pero dice que los entrenes. David no obtenía ningún entrenamiento en el área de su vida de cómo tener buena autoestima. Así que Dios lo entrenó. Y el tiempo de preparación, el tiempo de retraso, para moverse de pastor a rey, él tuvo que atravesar el proceso de aprender cómo tener buena autoestima. Y Dios decidió, voy a enseñarle a tener buena autoestima. Voy a enseñarle cómo no ser intimidado. Porque si David no podía manejar al león y al oso, no hubiera podido manejar a Goliat. Lee lo que Goliat usó para paralizar al ejército entero. Palabras. Oye, Saúl, hombre valiente, oye, Saúl, el más poderoso, le daré su carne a los perros. Cuando David salió y él dijo, lo enviaron a él, y trató de intimidar a David, pero en ese momento en la vida de David, su autoestima se desarrolló. ¿Ah? En vez de que huyera y dijera, ¡oh, están hablando de mí de nuevo! ¡Ay, sufro bullying, sufro bullying! Entrenó lo suficiente para decirle a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti con el nombre del Señor. No estaba retrocediendo esta vez. ¿Ah? Porque el tiempo que pasó en la naturaleza desarrolló su autoestima. Y te digo, amigo, es lo que debes hacer, desarrollar tu autoestima, porque hay un Goliat allá afuera que tratará de evitar que llegues a donde Dios quiere que estés. Nunca serás suficientemente bueno ni listo. Nunca serás lo que sea que te digan. Nunca podrás hacerlo. Porque los Goliats tratarán de alejarte de que obtengas tu promesa. Pero David aprendió en su tiempo, en la naturaleza, cómo desarrollar su autoestima. Dios preparaba a David. Dios preparaba a David. Pero hubo un tiempo en que David fue elevado de ser un pastor a un rey. Y la forma en que pasó, Dios orquestó una temporada de eventos. Tu vida está orquestada por ciertos eventos. Cuando ciertos eventos pasan en tu vida, es una prueba para ver cómo responderás. ¿Ah? Cuando las cosas pasan en tu corazón, la forma en que respondes a ciertas cosas, si alguien dice algo, te enojas, te disparas, debes trabajar en eso. No creces solo porque digan cosas lindas de ti. Solo elevan tu ego así. Creces cuando dicen cosas sobre ti, pero puedes verlos y decir, oye, esa es tu confesión, no la mía. Sé quién soy. Así es como te desarrollas. Tenía que saber que Dios lo creó para ser. Él fue ungido para ser rey y debía comenzar a actuar como rey. Porque cuando lees la historia, Saúl nunca salió a pelear o aceptó un desafío de Goliat. Él le envió a alguien más, lo sobornó. Tú ve y te daré a mi hija. Ve y eliminaré los impuestos de tu casa. Porque Saúl no era un líder fuerte.
Las personas seguían su paso. Si tú no vas, nosotros no iremos. ¿Ah? Pero David era diferente. Y Dios preparó este evento donde los filisteos venían contra los israelitas. Y Dios dijo, ahora es el momento en que usaré a David. Así que el primer evento que causó que David fuera elevado de un pastor a un rey fue cuando Saúl tuvo un estado de emergencia. Él tuvo un estado de emergencia, lo diré así, tuvo una condición especial que necesitaba atención especial. Y Dios quiere que te vuelvas un especialista en lo que haces. Lo diré más claro, sé bueno en ello. ¿Ah? Oyes que alguien tiene un problema y necesitan ir a ver a un especialista. Significa que son buenos en esa área, saben cómo trabajar en esa área, tienen experiencia en esa área. Y Saúl tenía problemas espirituales. Tenía un espíritu atormentándolo. Y la Biblia dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl, en el verso 14 del 1 de Samuel 16, y un espíritu malo del Señor lo atormentó, y el sirviente de Saúl le dijo, mira, un espíritu malo de Dios te atormenta, así que ordene su majestad a estos sirvientes suyos que busquen a un hombre que toque hábilmente el arpa. Y entonces él hábilmente tocará cuando el espíritu malo de parte de Dios te ataque y tendrás alivio. Y Saúl tal vez amaba la música. Y ellos notaron que cuando se tocaba música, él se sentía mejor, pero nunca totalmente. Se sentía menos irritado cuando se tocaba música. Tenía músicos ahí, pero no eran tan buenos. Así que dijo, encontremos a alguien que toque hábilmente. Lo diré así, encontremos a alguien con la unción. ¿Verdad? Algunas cosas nunca te dejarán hasta que la unción esté involucrada. Por eso es que Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán y tener la experiencia en el desierto, él volvió, encontró el punto donde estaba escrito, abrió el pergamino y dijo, el Espíritu del Señor está conmigo, pues me ha ungido para romper el yugo, sanar a los desesperanzados, liberar a los cautivos. Eso hace la unción. Y sabes que algo está ungido cuando brinda transformación. No solo es el término espiritual que usamos. Bueno, está ungido. ¿Alguien fue liberado? ¿La vida de alguien cambió? Esa fue una palabra ungida. Bueno, si la palabra está ungida, debe cambiarte, debe desafiarte, debe hacer que des un giro diferente en tu vida. La unción tiene forma de hacer eso. Nota que David fue presentado al rey Saúl. Quiero que veas esto. Nuestros dones solo florecerán cuando somos ungidos con la habilidad de hacer cosas extraordinarias. Ellos querían algo que fuera extraordinario, no solo normal. No que solo tocara el arpa. Hay por docenas de esos. Pero alguien que cuando tocara, las cosas pasaran. Es lo que debemos encontrar. Cuando cantan, algo pasa. No solo haciendo lo necesario. Cualquiera puede sostener una nota, media nota, un cuarto de nota. Pero alguien que puede cantar es extra. Puedes notar, hay algo diferente en esto. Y es lo que buscaron. Y lo anunciaron para encontrarlo. Y en el verso 17 dice, y Saúl dijo a sus sirvientes, bríndenme un hombre que pueda tocar. Me dices que necesito a alguien que sepa tocar. Búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo a mí. Nota que no dijo que solo toque, dijo que toque bien. Luego uno de los sirvientes respondió y dijo, conozco a un hijo de Isaí, de Belén, que es hábil al tocar, un hombre valiente y guerrero, sabe expresarse y de buena presencia, y el Señor está con él. ¿Y quién dice que no puede ser un creyente que tiene todo? Y la única cosa que saben de nosotros, hoy es solo una iglesia. No hacen nada bien. No tocan bien, no hacen nada bien. Y esperan que el mundo venga y vea.
¿Por qué pagas dinero para ver a un artista? Porque es hábil. $200 o $300 para oír a un tipo cantar. ¿Por qué? Porque es bueno en lo suyo. Dijeron, encontremos a alguien con estas cualidades en él. Entonces Saúl envió un mensaje a Isaí y decía, envíame a tu hijo David, que está con las ovejas. Nota que aunque David fue ungido para ser el siguiente rey, también tenía la responsabilidad de ser un pastor. Él no dejó de ser pastor. ¿Ah? Porque al momento que lees que Samuel ungió a David con aceite, Samuel se fue. Y ahí está David parado en su sala, su familia y sus hermanos y sus padres, sus bocas abiertas. No puedo creer esto. ¿Qué? Solo bañado en aceite. Y puede imaginar a su padre Isaí. Muchacho, vuelve al campo. Y David y su unción volvieron al campo. ¿Ah? Porque quería complacer a su padre. Lees que David siempre quiso complacer a su padre. Siempre quiso la valoración de su padre, pero nunca la tuvo. Los hermanos nunca lo valoraron. El padre nunca lo valoró. Pero Dios lo ungió a él. ¿Verdad? Claro que sí. Y aquí vemos que David era hábil y creo que tú y yo no podemos ser unidimensionales y esperar triunfar en la vida. Nos enseñan a ser unidimensionales. Ir a la escuela, obtener un diploma y luego un trabajo en el área de tu carrera y ver si sobrevives. Algunos son unidimensionales, no pueden hacer algo más. Aprende a hacer varias cosas en tu vida. No obtuve respuesta con eso. ¿Eh? Aprende a hacer cosas distintas. No solo vivas tu vida, porque ¿qué pasará cuando pierdas el trabajo en esa área de tu vida? Hay personas que pierden su trabajo y no trabajan por 2 años. Porque no pueden hacer algo más. Es triste. Si tu vida se conforma de una sola vela en tu bote, estarás a la deriva cuando esa vela se caiga. Pero si tu vida se conforma de muchas velas, claro que sí. Una vela se cae, puedes reparar esa y seguir moviéndote. Así es. De eso se trata la vida. Aprende diferentes habilidades, aprende a hacer cosas diferentes. Amo hacer cosas diferentes. Me gusta ampliar mi mente y aprender cosas, hacer preguntas. No me importa quién es, si contrato a alguien para hacer algo, aunque le pague, quiero aprender. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo hiciste eso? Hazlo de nuevo, de todos modos pago por hora. Sí, bien, de acuerdo, bien, de acuerdo. Ajá. ¿Por qué no? Quiero aprender. Porque tal vez algo se rompa en mi casa y no necesite llamar al plomero. Oye, iré a la ferretería, claro, y compraré uno de esos libros para ignorantes. Y este ignorante aprenderá, ¿verdad? Y hacer el trabajo. ¿No se siente bien cuando puedes hacer algo diferente? David era hábil. Tenía la habilidad de cuidar ovejas. Tenía la habilidad de manejarse. Tenía la habilidad de defender. Él no era unidimensional. Por eso fue elegido. Bien dicho, Randy. Y esta es la clave a considerar cuando buscas el lugar donde encajas. Cuando creemos que nos han olvidado, Dios orquestará que se den discusiones, me encanta esto, y recomendaciones que aumentarán nuestra habilidad para ser bendecidos. Cuando otros te han olvidado, parecía que David fue olvidado. Después de que Samuel ungió a David, parecía que regresó a lo mismo. Pero en el proceso se estaba desarrollando. En el proceso mató al león, mató al oso. En el proceso de estar con el rebaño, estaba haciendo algo y estaba trabajando. Y la Biblia dice aquí que uno de los sirvientes, volviendo al verso 18, dice, luego uno de los sirvientes contestó y dijo, yo conozco a un hijo de Isaí, de Belén. Esta conversación fue detrás de escena.
el lugar donde Dios quiere que estés. Él hará que las personas hablen sobre ti. El lugar al que vas, Dios lo prepara. Tal vez aún no estés ahí, pero hay conversaciones detrás de escena. Claro que sí. Necesitas una recomendación. José llegó a donde terminó en la vida por recomendaciones. La pregunta es, ¿quién te recomienda a ti? No puedes tener una buena recomendación si no haces un buen trabajo. ¿Eh? Queremos que las personas nos den recomendaciones, pero no voy a mentir en el papel donde preguntan verdadero o falso, o pobre, excelente o grandioso. Debo ver algo. Él dijo, lo hemos visto. Y de un modo, uno de los sirvientes tal vez estaba pasando por el campo donde David era un pastor y lo vieron cómo atendía a las ovejas, cómo protegía a las ovejas, cómo guiaba a las ovejas, cómo alimentaba a las ovejas. Ninguna tenía hambre, todas eran sanas y fuertes. Él vio eso. Y Dios siempre ve. La Biblia dice que los ojos del Señor van de aquí a allá buscando. ¿Qué ve Dios en tu diario vivir? Esperaré a que dejen de aplaudir. ¿Ah? ¿Piensas bien? Soy ungido. Es más que solo decir soy ungido. Debe haber talento que vaya junto con la unción. No vas a ser ungido en un área en la que no tienes talento.